¿Te acuerdas de esos años 2000 cuando la tecnología empezaba a infiltrarse en cada rincón de nuestras vidas? Si naciste o creciste en esa época, seguro recuerdas lo emocionante que era cada nuevo lanzamiento, desde los celulares, las cámaras digitales, los reproductores de música, las consolas de videojuegos e informática en general de los 2000. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje al pasado, a esa era donde todo parecía más sorprendente y a la vez estaba lleno de avances tecnológicos que, si lo piensas bien, prepararon el terreno para lo que hoy tenemos. Y déjame decirte, hay un par de cosas que te van a sorprender, así que comencemos. Primero, hablemos de celulares. Durante la primera década de los 2000, tener un teléfono no solo era para hacer llamadas, era mucho más. Los juegos y aplicaciones Java eran lo máximo en entretenimiento portátil. Si tenías un Nokia, estabas equipado con una máquina indestructible. Había modelos para todas las edades y públicos. Algunos equipos enfocados al público joven tenían luces multicolor a los costados y carcasas removibles con carátulas intercambiables para personalizarlos a tu gusto. Además, eran perfectos para jugar. ¿Te acuerdas de esos juegos como el Snake, Bones Tales o Assassin's Creed? Pero, ¿por qué eran tan entretenidos los juegos de esos teléfonos? Aquí es donde entra lo interesante. A diferencia de hoy, los desarrolladores de esa época trabajaban con un hardware súper limitado, pero lograron hacer cosas alucinantes. Cada juego era pensado para tener mecánicas sencillas, pero divertidas y no solo depender de los gráficos. No como ahora, que los juegos y las aplicaciones en la mayoría de los casos están hechos para meterles anuncios y ganar dinero. Pero bueno, si hablamos de celulares, no podemos olvidar los Sony Ericsson. Si eras fanático de la música, seguramente te enamoraste de la serie Walkman. Celulares como el W300, W800 o el W810 no solo te permitían escuchar tus canciones favoritas en MP3, sino que también tenían sus propios juegos y aplicaciones exclusivas. Por su parte, Motorola tenía los icónicos Flip Phones, con su serie Razr, un diseño limpio, elegante y estético, con piezas y acabados metálicos que le daban un distintivo aire ejecutivo para un público más maduro y corporativo. En ese momento, eran lo último en tecnología y todos estos teléfonos de los 2000 estaban diseñados para aportar diversidad por sus diseños. Eran eficientes, con baterías que duraban días y una interfaz que, aunque simple, hacía justo lo que necesitabas. Nada de complicaciones, solo funcionalidad pura. Obviamente no puedes ponerlos en la misma liga que un smartphone, y tal vez muchos los vean como basura tecnológica que debería ser olvidada. Pero estos celulares de los 2000 siguen siendo buscados por coleccionistas hoy en día, y no solo por nostalgia, sino porque aún funcionan perfectamente. Así que si tienes uno de estos guardados por ahí, quizás este sea el mejor momento para revivir esa pequeña joya tecnológica. Pero no todo es sobre celulares. Las cámaras digitales también empezaban a dejar huella. ¿Quién no quiso una Sony Cybershot, una Canon PowerShot o una Panasonic Lumix en su momento? Lo interesante de estas cámaras era su tamaño compacto y la calidad que ofrecían. Y aunque no puedes exigirles una super calidad 4K, en su momento se sentían como lo más cercano a tener una cámara profesional en tu bolsillo. Además, el hecho de poder ver tus fotos inmediatamente y usarlas como un reproductor multimedia de tus fotos y videos capturados era revolucionario, algo que hoy damos por sentado. Muchas de estas cámaras compactas de los 2000 son ahora consideradas de culto. Muchas personas las utilizan hoy en día por su look y su estilo que no encuentras en las cámaras modernas. Sin dudarlo, las cámaras digitales compactas fueron un icono de la tecnología de hace unas décadas. Y mientras avanzamos en este video, me gustaría que pensaras en esto. ¿Qué tecnologías de los 2000 te dejaron una impresión tan fuerte que todavía las recuerdas con cariño? ¿Y qué innovaciones de hoy piensas que podrían tener ese mismo efecto dentro de unos 20 años? Puedes compartirlo en los comentarios. Otros dispositivos icónicos de esa época son los reproductores de audio. Antes de que todos lleváramos un servicio de música por streaming en el bolsillo como lo hacemos con nuestro celular, y que está genial la verdad, los reproductores portátiles eran lo último en tecnología. Hablamos de los días en que los cassettes y los CDs comenzaban a quedar en el pasado junto con los Walkman y Discman clásicos. Los reproductores MP3 tomaban el control, y créeme, esto fue una revolución en su momento. Aunque esta tecnología se desarrolló desde 1979, no fue hasta el 2001 cuando el iPod lo cambió todo. Este dispositivo de Apple era algo realmente innovador con su pantalla monocromática y teclas mecánicas. Administrado a través de iTunes, te permitía almacenar hasta 10 GB de música dependiendo del modelo, lo que en ese entonces era una completa brutalidad de almacenamiento, más que suficiente para guardar toda tu discografía favorita en la palma de tu mano.
Y eso no es todo, también podías guardar otros archivos convirtiéndolo en una especie de mini disco duro portátil. Los modelos más avanzados incluso permitían ver fotos, videos, películas y hasta jugar algunos juegos. Casi podías hacer todo con ellos, pero claro, no todos podían permitirse un iPod. Y aquí es donde entra lo interesante. Mientras Apple dominaba el mercado de alta gama, compañías como Sony, SanDisk o iDriver empezaban a sacar sus reproductores MP3 más económicos, o incluso algunas otras compañías coreanas o chinosas menos conocidas. Estos dispositivos eran sencillos, pero cumplían su función a la perfección. Conectabas uno de estos directamente a tu computadora a través de USB y listo. Podías arrastrar tus canciones y a disfrutar. No importaba cómo hubieses conseguido esas pistas de audio. Y sí, todos sabemos cómo se conseguía música en esos tiempos. Ya sabes de qué hablo, ¿verdad? También no me olvido de algo que fue fundamental en esa época, el auge de las consolas portátiles. La Game Boy Advance, la PSP, la Nintendo 10, estas máquinas eran la envidia de todos los niños y adolescentes. Algunos de los títulos más memorables de la época incluyen para la Game Boy Advance clásicos como Mario y Luigi Superstar Saga, Metroid Fusion, Super Mario Advance o Pokémon Rubí y Zafiro, que mantuvieron viva la pasión por los juegos de aventuras y RPG. Luego, la Nintendo 10 sorprendió a todos con títulos como Mario Kart 10, Pokémon Oro y Plata, New Super Mario Bros. O Chrono Trigger 10, utilizando su innovadora pantalla táctil para ofrecer una experiencia de juego única. Por su parte, la PSP de Sony llevó los gráficos y jugabilidad a otro nivel con juegos como la saga de God of War, Grand Theft Auto Liberty City Stories o Tekken 6, trayendo el poder de una consola de sobremesa a la palma de nuestras manos. Lo increíble de estas y otras consolas que vinieron después es que no solo servían para jugar, sino que también introdujeron funciones que hoy damos por hechas, como la posibilidad de ver videos, escuchar música o navegar por internet. Y hablando de videojuegos, la guerra de consolas en los 2000 fue una etapa crucial para el mercado de los videojuegos. Con la desaparición de los cartuchos y la adopción masiva del CD y DVD, las principales compañías japonesas, Sony y Nintendo, se enfrentaron a un nuevo rival occidental, Microsoft. Aunque el Dreamcast de Sega había introducido muchas innovaciones, su fracaso dejó el camino libre para que estos tres gigantes dominaran la competencia. Por el lado de Sony, la PlayStation 2 fue un rotundo éxito, vendiendo 155 millones de unidades y con una biblioteca de más de 3.870 juegos. Fue revolucionaria por su retrocompatibilidad con la PlayStation original y su capacidad de reproducir DVDs, convirtiéndola en un centro multimedia. Además, introdujo un puerto Ethernet para jugar juegos en línea y fue la primera en admitir discos duros externos. Microsoft, con la Xbox, trajo la primera consola estadounidense desde el Atari 2600. Era básicamente una PC con su procesador Intel y una tarjeta gráfica Nvidia. Fue todo un éxito aquí en México y en países como Reino Unido, aunque tuvo dificultades en Japón. Su mayor innovación sin duda fue el servicio de Xbox Live, que permitió jugar en línea, una funcionalidad que cambiaría para siempre la forma en que jugamos. Y por último, Nintendo con el GameCube trajo una consola con un diseño compacto y colorido. Aunque no fue tan exitoso en ventas, destacó por su pequeño disco óptico y los accesorios como el control inalámbrico y el adaptador para la Game Boy Advance fueron interesantes, pero no pudieron superar a la PlayStation 2 ni competir con la Xbox. Ahora, en la década de los 2000, la informática estaba viviendo una explosión tanto en las oficinas como en el hogar. No puedo decir que las computadoras de esa época eran más voluminosas que las actuales, porque hasta el día de hoy usamos torres grandes y pesadas. Sin embargo, en aquellos años lo normal era que albergaran procesadores de marcas dominantes como Intel, con su línea Pentium 4, que lideraba el mercado de consumo general, mientras que AMD ganaba popularidad entre los entusiastas del gaming con su serie de procesadores Athlon. Las computadoras de sobremesa eran la norma, aunque las laptops comenzaban a hacerse más accesibles para los usuarios promedio, gracias a marcas como Dell, HP y Toshiba. El diseño de las computadoras también era notablemente diferente. Las torres eran en su mayoría grises o beige, nada de cristal templado para ver tus componentes con RGB, un estándar que venía desde la década de los 90, pero que poco a poco fue migrando hacia colores más oscuros y a la estética Cybercore Y2K, hasta llegar a ver las carcasas transparentes que dejaban ver el interior de la máquina, una tendencia que marcó el inicio de la personalización de los equipos. Al inicio, los monitores también eran pesados, de tipo CRT y
y ocupaban un gran espacio en los escritorios. Los periféricos también eran básicos, teclados mecánicos y ratones con bolas de desplazamiento que requerían ser limpiadas periódicamente. No fue hasta mediados de la década de los 2000 que los monitores LCD y los ratones ópticos empezaron a ser más comunes y accesibles, junto con todos estos nuevos diseños que llegarían gracias al Frutiger Aero. En cuanto a software, Windows XP fue uno de los sistemas operativos más icónicos de la época. Lanzado en 2001, se convirtió en el favorito por su interfaz amigable y estabilidad, y fue el sistema operativo elegido tanto para el uso doméstico como el empresarial. Para los profesionales creativos, Photoshop y CorelDRAW eran herramientas populares e indispensables para el diseño gráfico, mientras que en el mundo de la ofimática, Microsoft Office, con los programas que todos conocemos como Word, Excel y PowerPoint, eran esenciales en cualquier computadora. Internet Explorer dominaba el mercado de navegadores, aunque Firefox empezaba a ganar seguidores entre quienes buscaban más seguridad y personalización. La mensajería instantánea, un fenómeno en pleno auge, se llevaba a cabo principalmente a través de MSN Messenger, mientras que para quienes buscaban compartir archivos o música, programas como Napster, LimeWire y Ares eran fundamentales. Y cómo no mencionar los periféricos de almacenamiento. Las disqueteras aún tenían un espacio en las primeras computadoras de los 2000, pero poco a poco las unidades de CD comenzaron a dominar, permitiendo a los usuarios grabar datos y música. Finalmente, había un elemento que no podía faltar: las impresoras. Ya sea para trabajos escolares, documentos de oficina o fotos personales, marcas como HP, Epson y Canon dominaban el mercado, con sus impresoras de inyección de tinta y multifuncionales que también servían como escáneres y copiadoras. Y claro, no podemos olvidarnos de los cibercafés, esos lugares donde muchos íbamos a conectarnos en las tardes después de la escuela, para hacer nuestras tareas o revisar el Messenger, jugar algún videojuego o simplemente pasar el rato navegando en internet. Eran espacios de encuentro digital que considero marcaron la época, donde la conexión a internet no era accesible como hoy. Pero ese tema lo dejo para un próximo video, así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Espero que el video te gustara y recordaras todas esas viejas tecnologías. Y no te vayas, puedes seguir viendo uno de estos. Nos vemos allá.